El reflujo gastroesofágico aparece cuando la válvula que regula el paso del contenido del esófago al estómago está averiada o se relaja de forma inadecuada. Esto provoca que el contenido del estómago regrese al esófago, irritando la mucosa y causando síntomas y complicaciones muy característicos. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, nutrición en pacientes con reflujo gastroesofágico. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Cuidando mi Salud. Este programa que estamos transmitiendo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del canal 26.2 de Televisión Digital Terrestre. Yo soy Jorge Eric Valencia García, como siempre agradeciendo el favor de su atención. Y bueno, como ya lo vio al inicio de este programa, estaremos tratando un tema muy interesante. Para ello tenemos invitadas muy especiales. Con mucho gusto saludo a la licenciada en nutrición Karina Alejandra Pedrosa García. Ella es profesora investigadora de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. También con mucho gusto saludo a la licenciada Dulce Guadalupe Macías Díaz. Ella es responsable estatal de nutrición del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. ¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos también de nueva cuenta aquí en Cuidando mi Salud. Y también le doy la bienvenida a la licenciada Angie Alejandrina Quesada Barrios. Ella es nutrióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Le recordamos que las líneas de comunicación están a su disposición. Tenemos un teléfono aquí en Televisión Universitaria, 449-910-9260. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Usted también ahí puede dejar sus preguntas, sus comentarios a nuestras invitadas que tenemos esta mañana. Y bueno, como es costumbre en este programa, les damos la palabra para que se presenten un poquito, nos digan cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué están haciendo actualmente. Comenzamos con usted, licenciada. Claro, muchas gracias. Bueno, yo de formación soy nutrióloga por parte de la Universidad La Concordia. Tengo la maestría en Educación y Procesos Cognitivos por parte de la Universidad Cuauhtémoc. Actualmente ya tengo 10 años laborando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital 2, y soy la presidenta del Comité de Bioética del mismo hospital. Trabajo también para la Universidad Abierta a Distancia de México y bueno, es un gusto estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Licenciado. Gracias, pues bueno, es de nuevamente un gusto estar aquí con ustedes y pues en mi caso yo trabajo en la Secretaría de Salud, mi profesión pues es de nutrición, muy orgullosa de graduada de esta universidad y pues actualmente radico como responsable estatal de nutrición en la Secretaría de Salud. Realmente tenemos muchos programas de nutrición en la Secretaría y pues bueno, además soy la responsable estatal del Consejo de Nutrición aquí en el estado de Aguascalientes y pues desarrollamos varias actividades también dentro de la Secretaría de Nutrición. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Bueno, yo soy profesora aquí de la universidad, gracias por la invitación. Pues tengo una maestría en Ciencias de la Nutrición Humana por la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente estoy estudiando mi doctorado en Ciencias Biológicas con especialidad en Neurociencias. Soy miembro activo de la Red para el Tratamiento y Prevención de la Obesidad y pues muchísimas gracias por estar aquí. Perfecto, pues ya que conocimos un poco a nuestras invitadas de esta mañana, vamos a la temática que tenemos para el día de hoy. Para ello les vamos a presentar un video. El reflujo gastroesofágico se presenta cuando el contenido del estómago se devuelve al esófago.
Como enfermedad, es una afección grave y duradera en la que con el tiempo causa síntomas repetidos y complicaciones. La causa del reflujo se da cuando el esfínter esofágico interior se debilita o se relaja cuando no debería hacerlo. La enfermedad se diagnostica revisando los síntomas y la historia clínica del paciente. Este último podrá controlar su padecimiento haciendo cambios en su estilo de vida o tomando los medicamentos prescritos por su médico. En algunos casos será necesaria la cirugía. Para reducir los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el médico puede recomendar al paciente que adelgace, si tiene sobrepeso y obesidad, que coma 2 o 3 horas antes de acostarse y que evite alimentos y bebidas que empeoren sus síntomas. En estos casos, la asesoría de un nutriólogo es fundamental en la recuperación del paciente y el control de su enfermedad. Muy bien, pues ahí un video de cómo es la temática que estaremos tratando esta mañana. Y bueno, para ello le pregunto primero a la licenciada Karina, pues que nos diga qué es el flujo gastroesofágico, por favor. Claro que sí. Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como veíamos ahí en el video, es una enfermedad que es causada por el retorno del contenido gástrico hacia el esófago o bien el retorno gastroduodenal hacia el esófago, que puede causar ciertos síntomas y que además afecta la salud y la calidad de vida de quienes lo padecen. Muy bien, gracias. Licenciada Guadalupe, ¿de qué otras formas se conoce a esta enfermedad? Pues realmente la podemos muchas veces confundir, o las personas pueden llegar a confundir esta enfermedad pues con los padecimientos gastrointestinales, como es a veces colitis o como es la famosa gastritis, que muchas de las veces son síntomas similares y que a veces se puede llegar a confundir por algunos signos o síntomas, pero realmente los síntomas peculiares del reflujo gastroesofágico, son muy, muy particulares y pues realmente es fácil de poder distinguir. Muy bien. Licenciada Angie, ¿y qué es lo que causa este padecimiento? ¿Cuál es la principal causa? Tiene que ver mucho con los estilos de vida, tiene que ver también mucho con la calidad de la alimentación, si vienen cosas que tienen que ver con más fisiológicas, con que se relaje el esfínter esofágico, pero esas causas muchas de las veces esos efectos son muy corregibles si se logra tener un cambio en el estilo de vida. ¿Cuáles podrían ser esos cambios? Disminuir de peso, como dice el mismo video, la disminución de peso, tener hábitos nutricionales y de alimentación pues más balanceados, sí, disminuir el consumo de algunos otros alimentos, por ejemplo el alcohol, como lo mencionaba el mismo video, y pues la actividad física, hacer ejercicio también. Muy bien. Licenciada Karina, ¿cuáles serían los factores de riesgo para esta enfermedad? Bueno, son varios, es multifactorial. Algunos de los factores de riesgo para poder desarrollar esta enfermedad, uno es obviamente el sobrepeso y la obesidad. Otro también es el embarazo. En el embarazo es mucho más frecuente que se presente la sintomatología del reflujo gastroesofágico, o bien mujeres que están recibiendo algún tratamiento estrogénico. Esto favorece que haya relajamiento del esfínter esofágico inferior y que haya este reflujo. También algunas situaciones como lo es tomar alcohol, el tabaquismo, son factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Obviamente estas personas tienen mucho mayor riesgo de presentarlo, y sobre todo pacientes que tengan hernia hiatal. Los pacientes con hernia hiatal tienen una alta frecuencia de esta enfermedad y por lo tanto pues necesitan el tratamiento. Claro. ¿Qué pasa, licenciada Guadalupe, si no se trata esta enfermedad? ¿Qué sucede?
Pues sí, es bien importante realmente atender a tiempo los síntomas desde un inicio, porque si dejamos que esta enfermedad se complique o se agudice, pues realmente esto puede crecer y puede agravarse incluso hasta el punto en donde se creen o se desarrollen ulceraciones, o que incluso, por ejemplo, se pueda llegar a un padecimiento, una patología más compleja y que pueda desencadenar hasta en cáncer, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser muchísimas más las complicaciones, pero principalmente creo yo afectar la calidad de vida a un punto que realmente limite muchas de las actividades o incluso la alimentación como tal quede tan restringida por la sensación tan complicada o tan desagradable que puede llegar a tener el reflujo gastroesofágico, que entonces pues la persona realmente todo el tiempo esté pensando en la enfermedad por los síntomas que está desarrollando. Licenciada Angie, ¿y quiénes padecen principalmente esta enfermedad? Es una enfermedad que da por igual a hombres y a mujeres, pero es más común en hombres. Es más común en personas que tienen un aumento de peso, un sobrepeso, obesidad. También personas que suelen, como ya lo comentaron, suelen consumir de forma continua bebidas alcohólicas, alimentos grasosos, que no realizan ningún tipo de actividad física, incluso, pues ya lo mencionó también la licenciada, en fumar. Sí, es como más común en este tipo de personas, hombres o mujeres con todos esos hábitos. ¿Y sobre la edad? Sobre la edad, estamos hablando principalmente de adultos jóvenes, adultos mayores. Y bueno, la dieta mexicana ayuda mucho en esto, ¿no? Sí. Sí, casi que es la base de nuestra cultura, es decir a una persona que evite o quite algún alimento y lo tenga muy arraigado va a ser difícil. Sí, es algo que se trabaja mucho en consulta. Sí, es algo que es difícil llevarlo a un cambio, pero sí se puede lograr. Y más por el picante, ¿no? Que se come. Es uno de los factores. Así es. Muy bien. Y bueno, sobre los síntomas o señales del reflujo, ¿cuáles serían, licenciada Karen? Bueno, hay dos principales con los que se puede identificar. Uno es la pirosis y otro es la regurgitación. ¿En qué consiste cada uno? La pirosis es esta sensación de ardor o quemazón a la altura como del esternón, es un hueso que tenemos en esta zona, entonces se siente el ardor cuando pasa como ese ácido y el alimento. La regurgitación es esa sensación de que el alimento se está regresando hacia el esófago. Estos son los síntomas característicos y son los síntomas esofágicos, por así decirlo, pero existen otro tipo de sintomatologías que son extraesofágicas. Entonces, estos a veces es difícil identificar que el paciente tiene ERGE porque son complicaciones más bien de tipo pulmonar. Por ejemplo, estos pacientes pueden tener asma derivado del ERGE o del reflujo gastroesofágico. Es muy frecuente la tos crónica, empiezan a tener como mucha tos, periodos de tos por este regreso del alimento que puede también alterar lo que es la faringe y la laringe. Pasa el alimento como hacia el pulmón y eso también ocasiona que haya infecciones crónicas pulmonares, también puede haber algunos síntomas de otitis que pudiéramos pensar, ¿y eso qué tiene que ver con el esófago? Bueno, también hay ahí una comunicación que puede favorecer la aparición de esta sintomatología. Entonces, es importante identificarlos para poder tratar la enfermedad. Claro, muy bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero lo invitamos a que se quede con nosotros en Cuidando mi Salud. Evita las comidas y las bebidas que favorecen la relajación del esfínter esofágico interior, como las grasas, la pimienta y especias, chocolate, alcohol, bebidas con gas, café, frutos cítricos, tomate y productos mentolados. Evita el café, tanto con cafeína como descafeinado, ya que aumenta la acidez del estómago. En su lugar se recomienda infusiones como manzanilla, anís verde, naranjo amargo o azahar. Gracias por continuar con nosotros aquí en Cuidando mi Salud. Ahora les vamos a presentar un sondeo que realizó nuestro equipo de producción. ¿Qué es el reflujo? Ok, el reflujo gastroesofágico, bueno, quisiera comenzar explicándolo diciendo que en el esófago es como un tubito
que tiene en la parte inferior un tipo de cierre muscular, que es un músculo que genera un poco de tensión y evita que la comida y que el ácido gástrico pase de nuevo hacia la cavidad bucal. Entonces, cuando no está funcionando bien este esfínter, la comida tiende a subir otra vez, el ácido tiende a subir y por lo mismo de que su pH es muy ácido, genera laceraciones en el esófago. Entonces, eso es el reflujo gastroesofágico, es básicamente el hecho de que se regrese ese ácido con los alimentos ya medio digeridos hacia el esófago. Es parte de los jugos gástricos, sobre todo cuando lo que le llaman que tienes agruras, por ahí va, creo. Es una patología en la que el paciente pues, va a devolver el bolo alimenticio. ¿Qué alimentos debe de comer un paciente para evitar el reflujo? Pues deben ser alimentos que, bueno, primero podemos checar que no sean medicamentos que le estén generando el reflujo a la persona y pues medicamentos o tratar de prevenir ácidos que le estén generando el reflujo al paciente o a la persona. Sí, como dijo, evitar los alimentos ácidos para evitar las exacerbaciones del reflujo. Bueno, evitar todo tipo de refrescos, sobre todo porque creo que parte de lo que es el reflujo tiene que ver con mala digestión y sobre todo como un desorden que tiene en parte de todo lo que es el intestino. Entonces, pues lo que supongo que se tendría que comer es mucho más verduras, alimentación un poquito, tomar mucha agua, es importante. Bueno, se deben de evitar mucho los alimentos irritantes, como por ejemplo picantes, nada que contenga chile, otros alimentos que pueden estimular a las mismas células que producen el ácido gástrico, como por ejemplo café, como puede ser chocolate, nada de eso se debe de consumir, no se deben de consumir cítricos, por ejemplo, por el hecho de que su jugo tiene algo que se llama ácido cítrico, que tiene un pH bajo y puede generar pues más acidez en el estómago y eso cuando se vuelve reflujo genera más daño en la parte de la mucosa esofágica. Muy bien, pues ahí este sondeo que realizó nuestro equipo de producción con la comunidad universitaria sobre esta temática que estamos tratando y bueno, para lo cual si tiene alguna pregunta con alguna de nuestras invitadas, les recordamos que la línea telefónica está a su disposición, 449-910-9260. Y vamos a continuar con las preguntas, vamos ahora con la licenciada Guadalupe, que nos platique un poco sobre cómo se diagnostica esta enfermedad, licenciada. Bien, realmente el reflujo gastroesofágico primero vamos a poder, o los pacientes lo pueden detectar de manera inmediata porque como ya lo mencionaba, los síntomas es bien común que empiecen a sentir justamente esta sensación de acidez, de malestar después de las comidas, de ingerir cierto tipos de alimentos y posteriormente es bien importante que se acuda a un médico, a un especialista para que realmente realice un diagnóstico certero y preciso de que se tiene esta enfermedad, porque muchas de las veces es muy común que los pacientes utilicen la automedicación al pensar que tienen algún tipo de gastritis o algún tipo de, pues justamente de reflujo y pues como tenemos fácil acceso a los fármacos o medicamentos, se inicie con un tratamiento y muchas de las veces no es el tratamiento adecuado y se puede incluso complicar. Entonces, pues bueno, la idea es que se acuda al médico, que realmente se realice una exploración, una valoración, una buena historia clínica para poder determinar realmente si es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien. ¿Qué pruebas se utilizan, licenciada, para diagnosticar esta enfermedad? De los más comunes es una endoscopía, regularmente es lo que se utiliza. También se puede hacer una pH-metría. Sí, son pruebas que se hacen en el área clínica, en el hospital. Y regularmente estos estudios son invasivos. Sí, se necesita sedar un poco al paciente, meter una cámara a través del esófago y ver si hay algún daño. Suele también utilizarse el hecho de que se tome un poquito del tejido para hacer una biopsia, para estudiar también el tejido y ver qué grado de inflamación se tiene. Ok, perfecto. Licenciada Karina, ¿cuáles son los principales tratamientos para esta enfermedad? Bueno, inicialmente, una vez que se detectan los síntomas, se recomienda que se inicie la terapia farmacológica, pero también hay otros dos puntos fundamentales para el tratamiento, que son cambios en el estilo de vida y en los hábitos, obviamente el tratamiento farmacológico
y también se recomienda en algunos casos donde ya hay gravedad, pues la terapia quirúrgica, ¿no? Donde se requiere el uso de alguna cirugía para poderlos tratar. ¿Y en qué consisten estos tratamientos farmacológicos? Sí, realmente en la cuestión farmacológica principalmente, pues bueno, se conoce o se habla mucho de lo que son los inhibidores de la bomba de potasio, que es principalmente lo que es el omeprazol. Existen ya muchísimas variedades, omeprazol, pantoprazol, entre muchos más, ¿no?, que se pueden utilizar, o incluso algunos antiácidos que lo que hacen es justamente cambiar el pH, ¿sí? y poder incluso aminorar lo que es esa sensación de acidez que produce lo que son los jugos gástricos del estómago cuando pasan al esófago, pero realmente no está indicado que nosotros sigamos algún tipo de tratamiento farmacológico si no es recomendado por un médico, porque incluso los horarios, las tomas o la cantidad de fármaco debe de estar destinada o bien planificada de manera individual para cada paciente. Muy bien. Y bueno, sobre la cirugía, ¿es recomendable para estos pacientes? Eso ya es algo que determina el médico sobre el avance. Se busca siempre que no se llegue a este punto. Eso es muy importante. Se busca mucho que no se llegue ahí. Pero el médico es el que en determinado momento en el estado que esté el paciente, si ya no puede consumir alimentos, si ya tiene una pérdida de peso importante, si ya no hay algún medicamento que tenga efecto adecuado o que dé el efecto que se está esperando, pues bueno, eso es lo que en el momento ya el médico es el que toma esa decisión. Y obviamente es ya casos muy graves, ¿no? Sí, de hecho, normalmente la cirugía se recomendaría en casos, por ejemplo, que ya llevaron un tratamiento prolongado con los inhibidores de la bomba de protones y que no responden al tratamiento farmacológico. También puede ser elegible los pacientes que, por ejemplo, tienen una hernia hiatal que es grande, que es mayor a 5 centímetros. En esos casos sí pudiera ser recomendable la cirugía. Y bueno, en ellos es elegible, ¿no? Pacientes sobre todo que su calidad de vida se ha visto muy afectada, es donde se recomienda el uso de la cirugía. Muy bien. En cuanto a los cambios de estilo de vida, ¿qué es lo que se recomienda? Muy bien, es fundamental en estos pacientes, yo creo que priorizar el cambio de alimentación, el cambio de estilos de vida. Primero que nada, yo recomiendo acercarse, además de con el médico, con el nutriólogo, para que planifique un plan de alimentación individualizado, que se tomen en cuenta cuáles son los gustos, las costumbres, la alimentación cotidiana, y que se den recomendaciones adecuadas y para los alimentos, por ejemplo, que se deben y los que no se deben de consumir. En este caso, principalmente hay que evitar todos los alimentos que son ácidos, justamente, como son, ya lo veíamos, refrescos, irritantes, grasas, las salsas, los picantes, que el mexicano pues realmente es parte muy importante o muy común de la alimentación de la mayoría de las personas. Además, hay que tener mucho cuidado con las bebidas, ya lo veíamos, hay que cuidar lo que son las bebidas alcohólicas, las bebidas que son carbonatadas, el café, principalmente algunos tipos de tés que también pueden llegar a ser irritantes, y además hay que combinarlo con una adecuada actividad física para cada paciente que no implique también, por ejemplo, una presión sobre el abdomen, sobre el estómago, que esto complique el reflujo. Entonces, realmente caminar puede ser una buena opción inicial para los pacientes, pero pues esto irá siendo la recomendación individual. Claro, entonces sin duda la alimentación es una parte fundamental para poder evitar esta enfermedad. Es la base del tratamiento para la enfermedad por reflujo, es la base del tratamiento. Creo que es muy importante que las personas aprendamos a que, yo se los manejo mucho en consulta a mis pacientes. Cuando te duele una muela vas al dentista. Entonces, cuando tienes una situación de alimentación, pues vas con un nutriólogo. Obviamente, en este caso, el líder del equipo médico es el médico, pero nosotros, el paciente y el médico, somos un equipo que necesitamos trabajar en pro del beneficio del paciente. Eso es muy importante, trabajar en equipo. Claro. Y bueno, ya hablaban un poco sobre los alimentos que no se deben consumir. Si se puede ampliar un poquito más, claro que sí. Que es que lo que así no deben de puntual. comer. Bueno, hay que aclarar una cosa. De los alimentos que nosotros sabemos o que generalmente funciona limitar, no aplica para todos los pacientes. Esto tiene que ser individualizado. Claro. Los que son los top one que quitamos, que vamos a restringir, obviamente es
alcohol, que tal vez no es un alimento como tal, pero lo consumimos. El alcohol sí se tiene que limitar de forma muy importante. La menta es otro de los alimentos que pueden favorecer que haya una relajación del músculo liso y que se abra ese esfínter esofágico inferior. El café y las bebidas que tienen cafeína. También los refrescos o bebidas carbonatadas influyen muchísimo. El chocolate tiene un compuesto que se llama metilxantina, que igualmente relaja el músculo liso y pues favorece el reflujo, ¿sí? Las comidas que tienen muchísima grasa son otro de los alimentos que hay que limitar, así como comidas demasiado abundantes. En cuanto a las frutas que se recomienda limitar, entrarían los cítricos, porque estos también pueden favorecer este reflujo, y bueno, aquellos que causen como mayor acidez. Algunas especies incluso se pueden llegar a limitar para evitar los síntomas. Y bueno, la preparación. Súper importante. Realmente aquí muchas de las veces, y nosotros en la cultura mexicana tenemos esa costumbre o la cultura de utilizar siempre grasa, incluso manteca, sobre todo las cuestiones fritas, ¿no? Lo capeado, la manera en la que nosotros preparemos los alimentos va a tener mucho que ver o va a incidir mucho en el proceso o la mejoría del paciente. Se recomienda utilizar cuestiones como al vapor, a la plancha, lo que son alimentos cocidos o hervidos y no tanto todo frito, ¿no? Evitar también, por ejemplo, las altas temperaturas es algo importante, porque lo que buscamos es que se disminuya la irritación de la mucosa, y cuando nosotros también utilizamos temperaturas muy altas o calientes, pues entonces esto también hace que se irrite un poco más. Esto también podría ser un beneficio, y pues realmente cambiar el estilo de vida no es difícil. Luego a veces tenemos pacientes que tienen esa idea de que van a tener que hacer un cambio total, y realmente son cambios o muy pequeños que van a beneficiar mucho su salud. Perfecto, muy bien, gracias. Vamos a hacer otra pequeña pausa, pero no se vayan, regresamos. Evita el consumo de alimentos que tengan temperaturas extremas, ni muy fríos ni muy calientes, debido a su efecto irritante sobre la mucosa del esófago. Consumir los líquidos entre las comidas y no durante las mismas, para evitar aumentar el volumen del estómago. Y bueno, hablábamos antes del corte de qué alimentos y qué bebidas no consumir, pero bueno, ahora, licenciada Angie, si nos puede comentar cuáles sí podemos consumir y que nos pueden ayudar a esto. De ambos, de alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas. Pues bueno, bebidas, el agua. Muy importante el agua. Es muy importante también en esta parte aprender a consumir el agua. El agua debe ser en tragos pequeños entre las comidas, ¿sí? Evitando utilizar o consumir demasiado, ¿sí? Es tragos pequeñitos. Eso es muy importante. Y como lo dice en este caso al inicio de esta cápsula, que debe de ser no con las comidas, debe de evitarse. La masticación debe ser suficiente. ¿Y qué alimentos? Sí, pues bueno, ya hablamos de las preparaciones, pero frutas, verduras, alimentos de origen animal, pollo, pescado, carne de res magra, incluso pudiera ser carne de cerdo magra, ¿sí? Un lomo, por ejemplo, en lugar de la carnita con gordito, eso es muy importante. Otras cosas, nueces, almendras, leguminosas a tolerancia, frijoles, habas, lentejas a tolerancias, si es en caldo no calientes, porque como lo comentó la licenciada, es muy importante tener cuidado con las temperaturas, no hirviendo, no caliente y tampoco muy frío, también eso es muy importante en bebidas, en este caso. Muy bien, y bueno, sobre las cantidades y horarios para comer esto. Sí, realmente esto también es un factor que no debemos olvidar, incluso yo creo que es de lo prioritario. Muchas veces ese es el error en la mayoría de los pacientes, no solo en los que tienen reflujo gastroesofágico. Hay que enseñar a los pacientes, o todos deberíamos de entender que la cantidad y la calidad de la alimentación es importantísima, cuidar las porciones. En el caso específico de esta patología, se sugiere o se recomienda evitar cantidades o comidas
muy copiosas, que los volúmenes sean muy altos, porque esto hace justamente que a mayor cantidad de alimento, de comida, pues entonces haya mayor posibilidad de que ese alimento se esté regresando o ya como tal el reflujo. Entonces hay que cuidar las cantidades y sobre todo acudir con el nutriólogo para que nos diga cuáles son las porciones adecuadas para cada uno de nosotros, y entonces en base a eso a consumir las porciones de todos los grupos de alimentos adecuado o de acuerdo a mi necesidad, ¿no? Muy bien. Y bueno, sobre las personas con reflujo, ¿requieren algún tipo de complemento alimenticio o vitamínico? No necesariamente, porque ellos pueden llevar una dieta correcta, nada más como mencionaba la licenciada Dulce, hay que dividir las comidas, es decir, en lugar de hacer 3 comidas fuertes, como se recomienda hacer 5 o 6 tomas, pero en menor volumen, esto puede favorecer que se consuman vitaminas, minerales en cantidades adecuadas. De hecho, la mayoría de los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico tienen obesidad. Entonces, en muchos casos, incluso se recomienda pues limitar. No hay necesidad de suplementarles con alguna bebida que contenga mayor cantidad de nutrimentos. Entonces, aquí más bien pues la recomendación, en algunos casos se puede llegar a utilizar las dietas hipocalóricas, que son para reducir el peso y ayudarles a fraccionar la comida en varias tomas en volúmenes pequeños. Perfecto, muy bien. Nosotros tenemos, como todos los miércoles, una cápsula que prepara el Departamento de Salud Pública, de Cultura Física y Salud Pública de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esto sobre la activación física. Hoy nos van a hablar sobre el voleibol. Hola, mi nombre es Damaris Abactá Hernández Vázquez, soy estudiante en la licenciatura de Cultura Física y Deporte y el día de hoy les voy a hablar sobre el voleibol. El voleibol es un deporte por equipos, en donde cada equipo está conformado por 6 jugadores en cancha. El objetivo de este deporte es golpear el balón por encima de la red y que éste caiga en la delimitación del equipo contrario o que se ocasione una falta para la obtención de un punto. Este deporte se originó el 9 de febrero de 1895 en Estados Unidos por un profesor de educación física llamado William Morgan. Antes, el voleibol era una variante del tenis y de balón mano. Este deporte se juega con un balón esférico cubierto de cuero, con unas dimensiones de 65 a 67 centímetros. La altura oficial de la red en la rama varonil es de 2 metros con 43 centímetros y en la rama femenil es de 2 metros con 24 centímetros. Las 6 posiciones son establecidas de la siguiente manera: zaguero derecho, delantero central, delantero izquierdo y zaguero central. Golpe bajo o recepción. Como su nombre lo dice, este gesto técnico es principalmente usado para la recepción, que es cuando el equipo contrario realiza su saque o servicio. Se realiza de la siguiente manera: con cadera ligeramente flexionada y rodillas flexionadas, con manos juntas y tratando de juntar los codos lo más posible. Voleo. Este gesto técnico se utiliza primordialmente para el acomodo del balón, para que el siguiente toque sea el remate. Se utilizan las yemas de los dedos y los brazos tienen que ir simultáneamente para que no se hagan toques dobles. Remate. Este gesto técnico se utiliza principalmente para dificultarle la recepción al equipo contrario. Puede ser con salto o sin salto y se realiza de la siguiente manera. Saque o servicio. Este gesto técnico se utiliza para poner el balón en juego. El saque o servicio más fácil es realizado de la siguiente manera, que es por abajo. Ya cuando se tiene una mayor experiencia y dominio del balón, se puede realizar por arriba. Se le pueden agregar variantes con salto. Esto para dificultar la recepción del equipo contrario.
Gracias al Departamento de Cultura Física y Salud Pública por esta cápsula que nos proporciona todos los miércoles. Y bueno, continuando con las preguntas para nuestras invitadas, licenciada Angie, sabemos que la comida mexicana es muy condimentada. Obviamente a las personas que padecen esto se les retira un poco. ¿Pueden suplirlo con algunos otros alimentos? Sí, hay una forma de probar nuevos sabores. Sí hay, lo comentaba la licenciada, que hay alimentos muy ricos que podemos preparar en casa o podemos ir a algún lugar a preparar y lo podemos utilizar. Esa tolerancia, podemos utilizar, por ejemplo, alguna hierba de olor a tolerancia, un orégano, ¿sí? Algo de tomillo, en lugar de un consomé, por ejemplo, que suele ser más irritante, pero todo es como el mismo paciente es el control, él va indicándonos si tolera o no este tipo de alimentos. Desgraciadamente la parte esta del picante, también esa tolerancia, no debe de haber un exceso, pero por ejemplo todas las salsas preparadas o esa salsa roja que de repente se le pone a las papas, eso es lo que no se debe de recomendar. Nada que sea industrializado, hablando en Chile, se debe de consumir. Sí, hay algunos... Eso como la Valentina y todo eso. Ajá, la Valentina, sí. Salsa de soya, jugo Maggi, ese tipo de alimentos, de salsitas deben de eliminarse totalmente. Es mejor una salsa casera, pero igual, no sé si están de acuerdo conmigo, a tolerancia. Realmente no caer en el exceso de ponerle 1 kilo de chile a 2 jitomates, o sea, no, realmente no. Siempre el exceso va a ser el problema. O el habanero, que dicen que ese no hace daño, sí. El habanero. No incluso hay un tratamiento para la gastritis con un té de chile serrano. Pero es muy específico y en pacientes muy específicos, o sea, no personas que ya están como regresándose, no en una situación grave. Sí, pero son situaciones herbolarias que se pueden utilizar, pero que ya la profesionalidad de la nutrición puede recomendarlo o no. No lo vayan a hacer el té de chile. Claro. Los cítricos también, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado con ellos. Así es, con todo lo que son los cítricos. Incluso hablábamos hace un momento que hay pacientes que, por ejemplo, el jitomate puede llegar a ser muy irritante, la cebolla, condimentos, el ajo, por ejemplo, también. Realmente creo y coincido con mis compañeras que los pacientes van marcando muchas veces la batuta o en consulta incluso nos refieren qué alimentos pueden llegarles a causar malestar, indigestión. Muchas de las veces hay quien puede mencionar que todo lo que son las leguminosas, frijoles, habas, lentejas, pues les causan inflamación, distensión y les provocan, por ejemplo, esa sensación de malestar, pues a lo mejor podemos considerarlo, pero habrá otros pacientes que al contrario, les pueden caer muy bien o en cantidades adecuadas, no tienen molestia. Entonces, los pacientes realmente pueden ir marcando muchas de las veces qué alimentos son los que a ellos les provocan mayor malestar que otros, pero en general se mencionan los irritantes o todos los que ya hemos estado platicando que pueden llegar a causar mayor malestar y que esos son los que debemos de cuidar o de retirar un poco de la alimentación. Recordar que esto no, o sea, eso es importante, ¿no? En la garantía de que realmente los tratamientos nutricionales funcionen. Hay que decirles a los pacientes que esto no es de por vida o que se les va a quitar para siempre o su alimentación va a cambiar. Si bien hay que fomentar los cambios de hábitos, los cambios en la alimentación, que es fundamental, si nosotros nos reeducamos y nos enseñamos a comer de manera correcta lo que realmente necesito, pues entonces no como tal como un periodo que se tiene que cumplir, sino como un estilo de vida, ayudar al paciente. Pero también pues mencionarles que en alguna ocasión, si hay algún evento, alguna fiesta en donde realmente nada más puedo comer algún tipo de preparación de ese tipo, si yo llevo un buen control, pues entonces podré consumir una cantidad pequeña, una porción adecuada para mí y sin mayor problema, ¿no? Claro, muy bien. Nosotros vamos a hacer nuestra última pausa, pero lo invitamos a que se quede con nosotros. Cenar mínimo 2 o 3 horas antes de ir a dormir. Elevar la cabecera de la cama unos 10 centímetros para conseguir una inclinación mínima de todo el tronco, que evite aumentar el riesgo de reflujo. Tener una dieta variada y equilibrada, con un contenido alto de fruta y verdura y fibra vegetal de cereales y legumbres.
Estamos ya en la parte final de Cuidando mi Salud, pero todavía tenemos varias preguntas para nuestras invitadas de esta mañana. Y bueno, licenciada Karina, que nos platique un poco sobre los especialistas en salud que tratan esta enfermedad. Claro que sí. Bueno, normalmente el especialista principal o inicial es el gastroenterólogo, el médico de cabecera que va a estar atendiendo incluso las complicaciones que vienen de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque como mencionaban, algunas son bastante graves, como es la estenosis, o por ejemplo, la estenosis, es cuando hay disminución en el diámetro del esófago, entonces eso ya es una complicación importante, el esófago de Barrett, o bien que haya un adenocarcinoma en el esófago, eso es grave, entonces el gastroenterólogo es el especialista que va a estar viendo y evaluando estas situaciones. Otro de los especialistas básicos, obviamente, es el nutriólogo, porque bueno, el nutriólogo va a atender la parte de la dieta del paciente, va a dar recomendaciones que van a ayudar a cambiar los hábitos en la alimentación del paciente, que van a ayudar a mejorar los síntomas. Y bueno, hay otro especialista que también puede ver a este tipo de pacientes, porque también cabe señalar que el estrés puede ser otro condicionante de que aparezca reflujo. Entonces, hay a veces necesidad de terapia cognitivo-conductual por parte de un psicólogo que puede ayudar a disminuir este tipo de situaciones o eventos y que van a ayudar también al paciente a que lleve un mejor control. Muy bien. El papel del nutriólogo en todo esto. Pues bueno, como lo comenté en la ocasión anterior, es una de las piedras angulares del tratamiento. Sí, creo que no hay medicamento que haga el suficientemente efecto si el paciente no cambia su estilo de vida. Sí, suele ser como tener gripa, tomar tus antigripales y seguir comiendo hielo, comiendo helado, pues realmente el efecto esperado del medicamento no se va a hacer evidente de una forma adecuada. Es igual en este caso con el equipo multidisciplinario. El nutriólogo es la base, entonces sí, yo recomiendo que si hay una persona que tenga una situación de reflujo, pues sí se apoye con su médico, pero también busque su nutriólogo, busque su psicólogo y haga equipo con todo este equipo multidisciplinario. Perfecto. Licenciada Guadalupe, ¿cómo se elabora un plan alimenticio y nutricional para estos pacientes? Como siempre, el nutriólogo tiene las herramientas adecuadas y todos los conocimientos para poder realizar un plan de alimentación adecuado para cada patología. En el caso del reflujo gastroesofágico, pues no es la excepción. Realmente el nutriólogo debe de tomar y inicialmente hacer una adecuada historia clínica, realmente preguntar todos, incluso antecedentes heredofamiliares, todas las cuestiones de hábitos, de costumbres, de cuáles son los alimentos que se consumen, el porqué de esta patología, si hay patologías extras, o sea, muchísimos datos importantes que ayudan a poder crear un plan de alimentación especial para él. Además, se debe de realizar una evaluación nutricional a fondo, que es pues realmente tomar todas las cuestiones, las medidas antropométricas, pues como lo es el peso, la talla, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, que esto pues obviamente va a ayudar mucho, nos va a dar la pauta para como nutriólogos para saber qué plan de alimentación se debe de llevar a cabo, si es, como ya lo mencionaba mi compañera, un plan calórico, un plan de alimentación obviamente restringido, puede ser en sodio, puede ser restringido en grasas, entre muchas otras planes que se pueden aplicar o estrategias que van a ayudar al paciente, pero siempre de manera individualizada, porque no dejemos pues de lado que puede haber pacientes que tengan no solamente esta patología, sino otras. Entonces, si yo hago o aplico lo que a mi vecino le recomendaron o lo que le funcionó, pues no puede ser quizá lo adecuado para mí y puedo agravar o empeorar ya sea mi condición de reflujo gastroesofágico o alguna otra patología que yo tenga. Entonces, siempre, por favor, acudir con un especialista, en este caso, como ya mencionábamos, el médico, pero sobre todo también con el nutriólogo para que nos oriente cómo debe de ser nuestra alimentación. Claro. ¿En qué podría consistir este plan, licenciado? Claro que sí. Bueno, normalmente estos planes de alimentación, como se considera datos muy personales del paciente, como son su peso, su talla, su edad, su actividad física,
se adapta a la actividad obviamente del paciente. Y como mencionaba anteriormente, este plan de alimentación tiende a ser dividido en varias tomas. Ahora hemos escuchado que están de moda dietas como el ayuno intermitente y este tipo de dietas que no son para nada recomendables en condiciones de enfermedades gastrointestinales como lo es, por ejemplo, el reflujo. Entonces, aquí se va a priorizar el dividir la dieta en 5 a 6 tomas. Los volúmenes de cada comida, son pequeñitos. Se puede favorecer el consumo, ya decíamos, de todos los grupos de alimento, solamente evitando aquellos alimentos que ya se identificó que el paciente es susceptible a tener síntomas. Entonces, se hace una dieta correcta de acuerdo a la actividad del paciente, dividida en varias tomas, y vamos a priorizar que el paciente evite acostarse, por ejemplo, después de alguna comida. Eso le va a ayudar mucho. Entonces, por muy buena que sea la distribución de la dieta, si el paciente no sigue también otras indicaciones, como es el evitar acostarse después de comer, pues puede tener algún problema. Entonces, la dieta se va a hacer una dieta correcta, variada, que tenga todos los grupos de alimentos, nada más dividida en varias tomas. ¿Sí? Ya lo comentaba la licenciada Guadalupe sobre estos medicamentos que están en el mercado y que cualquiera puede comprar hasta en la tienda de la esquina. Claro. ¿Qué sugiere ante esto, licenciada? Pues realmente la sugerencia es evitar la automedicación. Realmente creo que debemos de darnos la atención necesaria y evitar automedicarnos, sí es muy importante. No hay que tratar de resolver un problema de forma momentánea, ¿sí? Hay que darle solución ya de una forma que nos vaya a durar más, que no exponga nuestra salud, porque recordemos que es la forma en la que empieza un problema más fuerte, un esófago de Barrett, un adenocarcinoma, ¿sí? Entonces, bueno, es algo importante, es algo que se tiene que atender y no evitar esa parte, quitar el problema en el momento, porque sí, algún medicamento, omeprazol, un antiácido, Melox, algo así que nos quita leche, por ejemplo, ¿no? A veces hasta hay como esa cultura de que la leche te quita la acidez. Sí, pero puede ser que nos estemos haciendo más daño de lo que realmente estamos curando o aliviando el problema. Muy bien, gracias. Licenciada Guadalupe, desde el ICEAD, pues se proporcionan también esta ayuda, ¿no?, para estas personas. Así es, dentro de la Secretaría de Salud nosotros trabajamos mucho, ya lo mencionaba en alguna ocasión, en la prevención, sobre todo de las enfermedades o llegar a padecer alguna enfermedad. En cuestión de nutrición, de alimentación o de estilos de vida saludable, nosotros apostamos mucho a pues orientar, acercar la información a las personas para que tengan las herramientas y eviten algún tipo de complicación, principalmente lo que es sobrepeso, obesidad y pues en consecuencia enfermedades crónicas o enfermedades como lo es este tema del que estamos platicando el día de hoy. Por eso también los invitamos a que acudan a las diferentes unidades de salud o a las unidades móviles con las que nosotros contamos y que están haciendo recorridos en todo el estado, pero ya como tal también tenemos lo que son nutriólogos en la mayoría de los centros de salud del estado, no solamente aquí en Aguascalientes, tenemos en Calvillo, en todos los municipios tenemos centros de salud en donde ustedes podrán encontrar un nutriólogo que les podrá dar orientación o un plan de alimentación adecuado a las necesidades que se tengan, pero la invitación es que acudamos a estos servicios y que los aprovechemos porque son gratuitos. Claro, ¿algún teléfono, licenciado? Sí, claro que sí, pueden comunicarse al 910-7900, extensión 7111, ahí es el Departamento de Fomento Estilos de Vida Saludable y con todo gusto los podemos atender y orientar según las necesidades que tengan. Claro. Gracias, licenciada Karina. También la Universidad Autónoma de Aguascalientes ofrece un servicio de nutrición muy importante. Sí, así es. Tenemos la unidad médico-didáctica. Ahí tenemos nutriólogos que pueden atender a pacientes externos o incluso de aquí de la universidad. Y tenemos un teléfono en el cual nos pueden contactar para sacar su cita, que sería el 910-8444 o 910-8445 y ahí se les puede brindar atención. ¿Qué servicios brinda aquí en la universidad? Pues tienen médicos, tienen también nutriólogos, estomatólogos y terapistas físicos que pueden dar atención al público. Entonces, pues hay que aprovechar estos especialistas que tenemos aquí en la universidad. Claro que sí. Licenciada Angie, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cómo se atiende esto? Pues bueno, principalmente las unidades de medicina familiar pueden acudir.
Si son derechohabientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, pueden acudir a su unidad de medicina familiar. Sí, ahí en todas las unidades de medicina está el nutriólogo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ya algunos personajes de nutrición que están en jornadas acumuladas. Por ejemplo, en la Clínica 9 también tenemos un nutriólogo, excelente nutriólogo, que está en la jornada acumulada en la Clínica 9. Entonces, bueno, realmente pueden ustedes acudir. Regularmente se tienen los 2 turnos, matutino y vespertino, en las unidades de medicina familiar. Entonces, bueno, sin interferir en sus actividades laborales o personales, pueden acudir a hacer su cita directamente a las unidades, o les dejo el teléfono del Hospital General Zona número 2, 970-3660, la extensión 2107, pueden ahí llamar y con gusto se les orientará sobre cómo sacar su cita en estas unidades médicas. Muy bien, gracias. Licenciada Guadalupe, pues un comentario final, por favor. Pues nada más, nuevamente hacerles una cordial invitación a todas las personas que nos están viendo, que pues hay que darle el mismo peso, así como cuidamos nuestra salud, a la nutrición. Acérquense con los especialistas, con los nutriólogos, que realmente les podrán dar un consejo individual para mejorar su calidad de vida, y pues agradecer el espacio, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, licenciada. Licenciada Karina. Sí, muchísimas gracias. Igualmente hacerles la invitación a que hagan uso de esta unidad médico-didáctica, que la aprovechen y pues que vengan a atenderse, no se dejen, no se descuiden, y hay que atender la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Licenciada. Muchas gracias. Pues bueno, recordarles que en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos muy buenos profesionales de la nutrición, personas que les pueden atender, les pueden ayudar, les pueden orientar, y bueno, acudan a su unidad de medicina familiar y de la misma manera. Muchas gracias por la invitación, espero que no sea la primera vez. No, ojalá que nos acompañe en otras ocasiones. Bueno, pues yo quiero agradecer mucho a la licenciada Karina Alejandra Pedrosa García, profesora e investigadora de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, también a la licenciada Dulce Guadalupe Macías Díaz, responsable estatal de nutrición en el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, y también a la licenciada Angie Alejandra Quesada Barrios, nutrióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social. También le agradecemos a usted que nos acompañó a lo largo de esta hora. Lo esperamos el próximo miércoles en un programa más de Cuidando mi Salud. Muchas gracias y hasta la próxima.